Don Abelardo Solís era aquel viejo rico que perecía y dejaba una gran fortuna, y se tendrían que disputar por ella su viuda, su hija adoptiva y un hijo. Don Abelardo era Tony Carvajal y la trama era de la telenovela La Hiena, aquel clásico de 1973 y que duraría alrededor de un año. Aquel papel de Don Abelardo sería interpretado por Tony Carvajal, un reconocido actor que en el momento tenía 42 años. Tony era uno de esos tipos que no alardeaba de su talento en las calles, pero cuando se ponía en escena se devoraba el escenario completo. Era de esos talentosos sencillos y humildes, de esos que ahora hay pocos que encontrar. Ese era Tony, ese hombre reservado, con pinta de monaguillo, y que realmente lo fue. Allí precisamente, en esa institución eclesiástica, donde se dedican a educar y formar a los futuros sacerdotes. De allí precisamente salía un joven, Tony Carvajal. Corría el año 1950 y aquel joven abandonaba el hábito y la sotana para convertirse en un galán del séptimo arte. Aquel joven que en su juventud fue un joven muy rebelde. Había nacido en una familia acomodada, su papá era médico, pero a él no le gustaban los estudios. Le encantaba pasar por allí. Por eso antes de entrar al seminario, probaría en distintos oficios. Primero fue torero, bailarín, campeón ecuestre y hasta futbolista. Pero nada que se enderezaba el chico. Sus padres le aconsejaron que se metiera a un seminario para que al menos terminara bien en la vida. Así le aconsejaban sus padres. Sienta cabeza. Así que empezaría a estudiar en el seminario. Empezó a pasar ratos orando y estudiando la Biblia. Pero Tony no era de esos de estar quieto y pasar horas en un solo lugar. A comienzos de los años 50 se vivía el furor del siglo de oro del cine mexicano y latinoamericano. Tony, amante de películas, vería en ese mundo una oportunidad donde primero podía interactuar con otros y utilizar su gran porte y físico para ganar créditos. Se fue y se presentó a una audición. En ese momento necesitaban actores para la película Dancing Salón de Baile, de esas de rumberas, muy popular por aquellos años. El director, que era Miguel Moraita, le daría un papel, un segundazo, haciendo el papel de un cómplice de Panchito, de esos que solamente salen por un ratico. Después se iría para España a actuar en la película La Gitana Blanca del 54. Lo que nunca se imaginó Tony era que llegaría muy pero muy lejos. Llegaría a Hollywood actuando en películas como The Treasure of Pancho Villa, Comanche y A Woman's Devotion. Luego regresaría a México y siguió trabajando en una cantidad de películas, en total más de 25. Pero donde más se destacó sería en el mundo de las telenovelas, llegando a actuar en más de 30 telenovelas, con títulos como Murallas Blancas, No basta ser médico, Lo imperdonable, el clásico La Hiena, Barata de primavera, Acompáñame, Gabriela, Rina, La Doctora, El amor ajeno, La venganza. También apareció en Chespirito en el 87, en Cándido Pérez, en Carrusel como el viejo Elías. Y su última telenovela sería Sueño de amor, donde hizo el papel de Anselmo. ¿Recuerdan aquel clásico protagonizado por Angélica Rivera y Omar Fierro? Donde Tony era el viejo y enfermo Anselmo, el abuelo de Isabel, o sea, Angélica Rivera. Ese viejito pobre que la crió a ella en la pobreza. Aquel clásico del 93. Sin embargo, sus últimos años
Especialmente sus últimos 4 años no serían nada fáciles para Tony, porque después de su papel de Sueño de Amor, sería diagnosticado con Alzheimer y enfisema pulmonar. Esa enfermedad obstructiva crónica le dificultaba respirar. A eso se sumaba que casi se le dificultaba aprenderse todo, debido a que el Alzheimer lamentablemente le había hecho perder la memoria. Y con el paso de los días, también perdía la capacidad de llevar a cabo las tareas más sencillas, al punto que se convirtió en un hombre dependiente de los demás. Perecería a la edad de 74 años, el día 4 de octubre de 1995, en la Ciudad de México. Le sobrevivieron sus 2 hijos y sus nietos, esos que tanto quiso Tony Carvajal. Así que si quieres saber más de la historia de Tony, cómo llegó a estar en la cúspide del cine y la televisión, todo esto y más, te lo contaremos aquí en 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. José Antonio Carvajal Flores nacería en la Ciudad de México un 20 de agosto de 1921. Nacería en un hogar acomodado. Su padre era un reputado médico, un doctor, el doctor José Manuel Carvajal Chavarri. Y su madre no se quedaba atrás. Era la artista y cantante Carmen Flores Alatorre. Se criaría en medio de sus hermanos Carlos, María Luisa, Rosita y Anita, para un total de 4 hermanos que tuvo. Desde pequeño sus padres le inculcaron las artes, lo colocaron en buenos colegios y le brindaron la mayor atención posible. Les gustaba pasear mucho, a pesar del tiempo que tenía el doctor para sacar a su familia de viaje. Tuvieron la oportunidad de conocer una vasta cultura general. Así que José Antonio Carvajal era otro niño más acomodado de aquella época, un niño rico. Pero a pesar de ser educado en los mejores colegios, José Antonio tenía un alma un poco rebelde y atravesada. Le gustaba escaparse del colegio para irse a ver corridas de toro. Le entusiasmó tanto el toreo que se metió en una escuela para toreros. Del toreo saltaría al baile, terminaría como bailarín cuando aún tenía 15 años, y de bailarín a caballista llegó a ser campeón ecuestre a los 16, y a los 17 era futbolista y también locutor. Era locutor de radio de la XCW, y sería tan bueno su desempeño que en 1949 fue nombrado delegado de radio por el legendario actor Jorge Negrete, quien en ese entonces era secretario general de la ANDA y fundador de la Televisión Independiente de México. Sin embargo, sus padres querían que él aterrizara y pensaban que ese mundo de la actuación lo volvería aún peor, más rebelde. Y para que buscase, entre comillas, un buen camino, decidieron meterle un seminario para así ser formado como un futuro sacerdote. Allí estaría un tiempo ordenado como sacerdote, pero simplemente se cansó y lo abandonó. Gracias a sus amigos, esos que había tenido en la radio, lograría tener un papel secundario en una película. Esa primera película en la cual actuó con un papel secundario sería Dancing, Salón de Baile, y luego en La Gitana Blanca. De allí cruzaría la frontera. Actuaría en películas estadounidenses como The Treasure of Pancho Villa, Comanche o A Woman Devotion. Así que con ese pergamino estadounidense regresaría a México y trabajaría en una cantidad de películas como Mundo, La Hermana Blanca y El Señor Doctor. Esta última del 65, pero sería en el mundo de las telenovelas donde más se destacó. Su primera actuación sería en La Casita del Odio, aquel clásico
del año 1960, protagonizado por Carmen Montejo y Rafael Banquels. Le siguió Secretaria o Mujer del 60 y Murallas Blancas de aquel mismo año. Desde entonces se convertiría en un asiduo de las telenovelas, actuando en novelas memorables como La Gloria quedó atrás del 62, Pablo y Elena del 63, La Doctora del 64, La Hiena del 73, El Viejo Abelardo Rico, El Manantial del Milagro, El Amor Ajeno del 83, Un Solo Corazón, Lista Negra, Yesenia del 87. En Chespirito apareció también en el 87 y en El Doctor Cándido Pérez, al igual que en El Rincón de los Prodigios. En el 89 se le veía en Carrusel como el anciano y tierno Elías. Destino actuó como el Doctor Montoya en el 90, Milagro y Magia en el 91 como Rocky, Sueño de Amor del 93 como Anselmo. Lamentablemente tuvo que retirarse del mundo de la actuación porque empezó a tener problemas para poder memorizar las líneas de los guiones, ya que empezó a padecer de Alzheimer, tal como le fue diagnosticado, lo que le obligaría a abandonar su trabajo y recluirse en su casa. A eso se sumó un enfisema pulmonar que le dificultaba la respiración constante y que terminaría llevándoselo de este mundo el 4 de octubre de 1995 en la Ciudad de México. Fue un hombre muy noble, no fue mujeriego, se casaría solamente una sola vez y fue con Lucille Henderson por allá en 1946. Juntos tendrían 2 hijos, a María Marta y Antonio. Fue yerno del actor Leonardo Daniel, que es recordado por la telenovela del año 2004 y la del 2003 Atrapada, quien se casó con su hija, María Marta, y tendría 3 nietos, 2 de María Marta y 1 de Antonio. Y así terminaría la existencia de uno de los actores más recordados de una época, un rostro familiar que se erguió en el mundo de las telenovelas, por allá por los 60, 70, 80, 90. Ese era Tony Carvajal, o sencillamente José Antonio Carvajal Flores. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.